Vamos a arrancar esta ronda de entrevistas hablando de temas internacionales que siempre tienen mucha importancia además para el plano local por su influencia directa o indirecta. Está con nosotros el profesor Euclides Tapia, él es internacionalista, se va a referir al resultado de las elecciones en Colombia, la situación de Nicaragua, pero arrancamos por el plano local con esta carta del expresidente Ricardo Martinelli en la que pues relata una serie de hechos de cooperación entre su gobierno y los Estados Unidos y que hoy pues no entiende cómo se encuentra en esta situación al borde de una extradición y relatando no los mejores tratos en su situación de encarcelamiento en Miami. ¿Cuál es la opinión, don Euclides Tapia, suya al respecto de esta carta? Unos la cuestionan y dicen hay mucha dosis de entreguismo en la misma, otros dicen es una realidad y que además no le atañe únicamente a la administración Martinelli, sino a todos los gobiernos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero que nada yo creo que es bueno aclarar que yo voy a hablar a título personal. Yo no le debo nada al señor Martinelli, ni nada por el estilo. De manera que mi opinión es, fuese Martinelli u otro presidente, indistintamente de ello. Yo siento que lo que hizo de apresar al barco fue lo correcto. Inclusive debió llegar a romper relaciones con Cuba, porque Cuba violó el Tratado de Neutralidad, violó los reglamentos del Canal de Panamá, violó las normas aduaneras de este país, ¿no? De manera que eso, ¿cómo es posible que yo voy a criticar algo que cualquier presidente debió hacer en su sano juicio? El problema es que aquí hay otras cosas en el tapete, ¿no? Hay comunicación entre agencias de inteligencia, inclusive enemigas, que han podido salvar muchas vidas. A veces son opuestas, pero se comunican que si se detecta la posibilidad de un ataque, va en un avión de la otra contraparte, se le comunica. O sea, hay comunicación entre estados. De manera que yo no sé cuál es el asombro que la CIA, si no fue la CIA, si fue cualquier otra, la Scotland Yard o quien sea, que le haya comunicado al gobierno panameño. Este es un barco que ya venía siendo el Chonchongán, sí, considerado, porque actuaba como un barco de contrabando y lo habían detenido en Ucrania. O sea que no era nada nuevo que hiciera lo que hizo, y que bueno, y Cuba, lo más importante, que se prestó para esto, ¿no? Así que, ¿cuál es el problema? O sea, aquí, ¿cuál es la postura que debemos adoptar? ¿Que había que apoyar a Cuba, a Fidel Castro, que todavía está vivo? No entiendo. No es que no entiendo esa parte. ¿Qué de pecaminoso otra cosa, la carta, por ejemplo? Otra cosita. Hay aquí en este país acciones de agencias de inteligencia en embajadas de este país que proveen de información a partidos políticos y organizaciones políticas. Lo que pasa es que la gente a veces no lee entre líneas de información que es imposible que un partido político lo pueda obtener de su membresía o de una organización gremial. Y son informaciones que le suministran, de inteligencia, que le suministran embajadas que están en pro o en contra de una posición política. Así que aquí yo no sé cuál es el asombro, ¿no? Eso de que atentó contra la responsabilidad del Estado. ¿Cómo así? Había que defender a Cuba. ¿Una política servil, decían algunos, a Estados Unidos? ¿Por qué sentido servil? El problema aquí es que de pronto el expresidente Martinelli, bueno, está sentido de que cooperó con Estados Unidos en algunas ocasiones y que Estados Unidos no le dio un trato recíproco. Pero lo que pasa es que Estados Unidos tiene una división de poderes, que no es este país, ¿no? Y donde el Ejecutivo, pues de pronto tiene un peso muchísimo mayor aquí que allá, pero eso no tiene nada que ver con lo que el accionar de él, concretamente, en este caso, fue correcto, a mi juicio. Debe ser una lección para otros expresidentes, no solo de Panamá, sino de América Latina en general, incluso de presidentes en ejercicio, ver lo que le ha ocurrido a Martinelli, quien esperaba que tras esa colaboración de su gobierno con Estados Unidos, le fuera mejor en este proceso que enfrenta. Es que Martinelli tenía que actuar así, ya fuese la información proveniente de Estados Unidos o de cualquier agencia de inteligencia. Eso atentaba contra la seguridad del Estado panameño. Esa es la punta del iceberg de lo que pasa por el Canal de Panamá. Aquí pasan drogas y qué otras cosas no pasan. Ahí detectaron armas, pero pasan muchas cosas más. O sea que el problema... Yo me refiero... Yo entiendo de que si ser leal a los Estados Unidos, no, es que el problema no es Estados Unidos. El problema es que había una información fidedigna que había que resolver y que independientemente de quién la suministró. Ahora,
Que esté sentido con Estados Unidos, bueno, todo el mundo sabe que los Estados Unidos tienen, como cualquier potencia, sus intereses particulares, ¿no? Eso hay que estar claro. Y no hay que pretender o creer que por eso esto me van a corresponder en una coyuntura determinada, como ocurre con el caso de Martinelli. Además, repito, allá hay una de separación de poderes muchísimo más clara que en este país. Así que por más que quisiera el Ejecutivo, tampoco era cuestión de entrometerse para torcer una decisión. Eso no es tan sencillo. Quiero pasar a analizar los otros temas que hemos prometido. Arranquemos con el tema Colombia. Muchos dicen que es un resultado verdaderamente histórico porque por primera vez se tiene alineado a un candidato de izquierda abiertamente frente a un candidato de derecha y que evidencia esta polarización de Colombia en estas elecciones. ¿Cómo ve el resultado? Otros les impresionó que Fajardo no haya subido la loma, muchos dicen que no están preparados para un presidente progresista. ¿Cómo analiza usted el resultado de estas elecciones? Bueno, esto, yo no sé por qué esa etiqueta de que Fajardo, de Petro es de izquierda, si el partido de izquierda está apoyando a Fajardo, el Polo Democrático. Así que Fajardo, Petro lo que representa son los lineamientos de Naciones Unidas, de los objetivos del milenio. En eso concentra básicamente su postura. Yo no siento que es una polarización izquierda-derecha, ¿no? Porque Petro no es necesariamente de ese espectro, aunque puede tener algunas posturas pues, que de pronto rompen el molde, pero no creo que hasta allá. Pero en realidad tampoco le veo posibilidades a Petro de ganar porque a pesar de que en el espectro que no apoyó la elección o el favorecido en la elección colombiana, puede sumar adeptos como es el caso de Fajardo, como es el caso del Partido Liberal, de la Calle, que sumarlo, esto no es matemático, o sea que todos los votos de Fajardo o de la Calle, van a ir directamente pues a Petro. Sí. ¿Y eso le puede restar a Iván Duque? No, sí le va a restar, va a ser una elección donde va a haber mayor cantidad de votos para Petro, evidentemente, pero la distancia que tienen que acortar uno y otro son muy diferentes. El caso de Duque solamente se le requieren 2 millones de votos. Claro. Para el caso de Petro se requieren 5 millones, de los cuales 4 están en posesión de Fajardo, pero esos 4 no van directamente hacia Petro. O sea, por eso digo, el remontar la distancia no es tan fácil para Petro. Le va a hacer la pelea, pero no creo que llegue a ganarla. Se hablaba después de este análisis de las elecciones en Colombia de la vigencia que tienen también los expresidentes latinoamericanos y que es difícil contender contra ellos. Y justamente Iván Duque pues, es de la facción, es uribista claramente. ¿Qué tanta influencia tuvo la figura de Uribe como un caudillo muy vigente en la vida política? La impronta de Uribe sigue presente en Colombia y se demostró que el resultado del referéndum pasado fue verídico, se ratificó en esta oportunidad de rechazo a las concesiones que se hicieron en el acuerdo a la guerrilla, pero la interrogante más significativa que arrojan estas elecciones y el resultado posterior en las elecciones que se van a dar. ¿Qué va a pasar con el acuerdo de paz? Exactamente, esa es la interrogante, porque si vamos a desmontar ahora el acuerdo, entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Se vuelve a la guerra que existía anteriormente en Colombia? O sea, esto hay que saber... Que ha sido muy radical Uribe en esa postura, ¿no? Claro. Espera que Iván Duque... Así que yo no sé, yo no creo que la cosa llegue a los extremos de provocar un rebrote de la guerrilla en Colombia, porque hay que tener cuidado con eso, ¿no? Evidentemente ya está desmovilizada y es más fácil doblegarla y apretarle las tuercas. Que hay otra lucha con el ELN. Exacto, sí, en el sentido de modificar el acuerdo. O sea que ya no tiene ni capacidad de respuesta en principio, pero eso no quiere decir que crea una situación de inestabilidad en Colombia. Y de incertidumbre. Exactamente. Pasemos al tema Nicaragua, porque parece que los paramilitares siguen sembrando terror. Mucha gente se pregunta, ¿de dónde saca el armamento Nicaragua para hacer frente a esto? Y bueno, ahora coincidiendo con esta... conflicto interno del país que no logra establecerse bien en un diálogo, ya ascienden a algunos meses esta lucha interna, más de 100 muertos. ¿Cómo aprecia lo que vive Nicaragua en este momento? Bueno, yo siento que al gobierno se le escapó de las manos, ¿no? La situación, como se ha hecho evidente, esa accionar de estos grupos paramilitares
creo que ya requieren de una condena internacional. Aquí estamos viviendo con la época del periodo de entreguerras, cuando estaban los fascistas en Italia de Mussolini, o los grupos paramilitares de Hitler. O sea, estos son los grupos que usa Ortega y que usa Maduro. O sea, yo no entiendo que sobre esto no haya un pronunciamiento internacional. ¿Cómo es que un gobierno ONU, OEA en estos momentos va a permitir que un partido político que está en el poder utilice fuerzas paramilitares de choque para poder controlar la oposición o las protestas? Eso no puede ser. Eso es algo ilegal totalmente, ¿no? Así que hay que, en ese sentido, tomar en consideración ese elemento. Lo otro es que tengo entendido que el diálogo se va a reanudar ya a partir de hoy nuevamente, pero está en el tapete el tema de la modificación del sistema electoral, que es lo que, porque él tiene todas las tuercas apretadas, ¿no? Soborna al judicial, controla las Fuerzas Armadas, que como en Venezuela, pues tienen una serie de privilegios, y en Cuba, para que mantengan el régimen, porque ese es el soporte real de ellos. De manera que se trata de que en la reanudación del diálogo se considere la posibilidad de que el sistema político sea modificado, porque lo tiene establecido de tal suerte que él sea siempre el ganador. En ese país ya se entronizó una nueva tiranía. De Somoza pasamos a Ortega. Quiere dejar a su esposa y de pronto a sus hijos. Y en este país se repite la historia de lo que, o sea, de la enfermedad esa que sufre la izquierda latinoamericana, que se entroniza en el poder, cambia la constitución, que quiere quedar de por vida en el poder, copiando moldes extracontinentales. Eso no puede ser, ¿no? O sea, son una política, o sea, completamente atrasada, simonónica, de administrar la cosa pública. No son capaces de someterse al juicio electoral, ¿no? O sea, yo no comprendo. Entonces, siempre que lleguen al poder, ya hay que considerar de que llegaron para quedarse de por vida. Y eso no puede ser. Y la liebre le saltó a Ortega. Y que ha dado un ejemplo de civismo el pueblo de Nicaragua tras esta lucha, a pesar de que les ha costado pues sangre. Don Euclides Tapia, internacionalista, siempre es agradable conversar con usted los temas de mayor vigencia en el plano internacional.